Muy buenas tardes, queridísima gente amiga. Estamos en la que no me atrevo a decir que sea la última sesión del ciclo Dialogando desde el Sur del año 2020, porque como hemos abierto un último grupo este año del módulo primero, que Dios mediante comenzará el próximo lunes, existe la posibilidad de que todavía tengamos espacio para una última sesión en los próximos 15 días. No sé si la habrá o no la habrá, de manera que no me atrevo a decir que esta sea la última reunión de Dialogando desde el Sur del año 2020. Qué cosa que pocas veces pasa en la historia de las personas, el tener la absoluta certeza de que este año va a ser recordado y va a estar en todos los libros de historia de la humanidad mientras la humanidad dure. Creo que pocas veces, ¿no?, se tiene conciencia de esa manera de estar viviendo un momento que va a ser un momento referencial, un hito en la historia de ahora en adelante. Para mal, posiblemente, y quién sabe, para bien también, para bien también. En un evento más temprano este año, recordábamos la importancia que tuvo para el florecimiento del humanismo la peste negra de 1347, 48 y 49. Quizás sin la peste negra, que ha sido la mayor tragedia biológica que tuvo el mundo europeo, quizás sin la peste negra no hubiera habido el florecimiento del humanismo, y quizás sin el florecimiento del humanismo no hubiera habido toda la historia de los derechos humanos que surge a partir del siglo XVI o XV, si ustedes quieren. De manera que el tema es bastante discutible. Hace poquito fue el 12 de octubre y entonces vino de vuelta todo el debate sobre fue un episodio luctuoso para la historia la llegada de los europeos a América, fue un episodio digno de ser recordado felizmente o no lo fue. Bueno, hay una realidad. La historia de los derechos humanos tuvo un vuelco a partir del descubrimiento de América, fundamentalmente a través de la Escuela de Salamanca. Figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, no hubieran, bueno, por supuesto, todas las figuras americanas, Bartolomé de las Casas y demás, no hubieran generado todo ese movimiento tan formativo en la historia de los derechos humanos si no hubiera sido por la cuestión americana. O sea que uno nunca sabe. Pero que estamos viviendo un año que va a ser recordado, no tenemos la menor duda. Igual queremos que se termine de una buena vez. Una lástima, porque era un número hermoso. 2020 era un número hermoso, hermoso, lindísimo para jugarlo en la ruleta y demás. El número 20, repetido 2 veces, una belleza, pero la verdad no nos trajo unas buenas cosas para recordar. Hoy tenemos la presencia de 4 países: Brasil, Argentina, Chile y Perú. Se suma a los países que estuvieron ayer representados, se suma el hermano Perú ahora también. ¡Qué bien! Como siempre, mi agradecimiento a quienes nos acompañan en este ciclo institucionalmente. Primero y fundamental, el departamento de posgrado, maravillosamente liderado por el querido profesor doctor Leandro Vergara, docente permanente del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado. El máster en cultura jurídica de la Universidad de Girona, extraordinariamente dirigido por el profesor doctor José María Pérez Collados. El Foro Universal para la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, presidido por la querida
Silvia Giurlani, que creo que ya está con nosotros hoy, como suele estar siempre, en los eventos, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, de la cual veo a algunas autoridades aquí presentes. Normalmente suele estar la querida profesora Verónica Lescano Galardi, que es la presidenta. Muchas veces está también, no querida, hoy Ecuador no está presente entre los que exponen, Eulalia querida, ahí sí que te has equivocado, pero no importa. No dije los países que estén presentes, Eulalia, dije los países que están exponiendo, ¿ok? Ahí les quería pedir una cosa, el chat por favor úsenlo para cosas importantes, porque distrae terriblemente, muchas veces las cosas que se dicen no corresponden, como pasó recién con Eulalia, distraen terriblemente, no es necesario dar el presente a través del chat, hay gente que empieza y dice, doy mi presente, soy tal y tal, no es necesario saludar a todo el mundo a través del chat. Imagínense si cada una de las 67 personas que están ahora se pone a saludar a todos los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Está bien, es muy elegante, es muy simpático saludar a todo el mundo, pero el chat es una cosa que molesta terriblemente a quienes están trabajando en el evento, a los que están exponiendo, a los que están coordinando. El chat molesta terriblemente. Por favor, reserven el chat para las cosas importantes y nada más que para las cosas importantes. Ya se acaba de producir una invasión extraterrestre, los zombies están liberados y atacan las casas, cosas así, pero no para decir qué frío que hace en tu ciudad, o cuánto calor, o si empezó a llover, o cosas por el estilo. Simplemente para cosas realmente importantes, porque la verdad es que distrae terriblemente ese chat que aparece ahí de golpe. Ni te cuento cuando una persona está compartiendo pantalla y le tapás la mitad de la pantalla con un comentario de chat. Eso ni te cuento. Muy bien. Decía entonces, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica y la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, magníficamente presidida por nuestro querido amigo el almirante Nelson Basile Neto, y que suele estar presente siempre firme él junto al cañón, que por algo se ha ganado el apodo de almirante Nelson, aparte porque se llama Nelson, pero bueno. Y quiero decirles, y lo voy a recordar al final, que, y esto va especialmente para quienes integran el programa, que el lunes les he enviado hace unos minutos una invitación con la contraseña y el ID para ingresar el lunes a las 18 horas al acto por Zoom que tendremos previsto para dar la bienvenida a quienes comiencen el lunes que viene y dar un saludo, que no tuvimos acto de recepción, para quienes están terminando el cuarto módulo mañana sábado, porque mañana sábado del cuarto módulo hay reunión a la mañana y a la tarde. Así que, bueno, muy bien. Hoy coordinan este evento nuestro querido amigo, alumno directo del programa, Luis Eduardo Silva Miranda, de Brasil, y la queridísima y brillante profesora doctora Natalia Stringini, una de las profesoras y profesores más queridos de nuestro programa. A mí me da muchísima envidia, me da muchísimos celos, cómo la quieren las alumnas y los alumnos. Y la verdad me impactó, se lo comenté a ella porque alumnas de ella que están cursando el máster en Girona, alumnas de ella del doctorado que están cursando el máster en Girona, cuando les pregunté quién quieren que sea su directora de tesis, me dijeron, ni se duda, la doctora Natalia Stringini. Y yo la verdad que me siento muy feliz de eso. Querida Natalia, te paso el micrófono. Querido Luis Eduardo, ahí estás, micrófono, y me callo yo y me dedico a lo que más me gusta en la vida, aprender. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, yo les doy la bienvenida, ¿sí? Al igual que Ricardo, a esta nueva jornada del ciclo Dialogando desde el Sur, en esta sección de primavera, ¿sí?
Y bueno, quiero hacer una presentación rápida para, la verdad, que darle tiempo a los que van a exponer y a los que van a presentar. Así que solamente decir que hoy tenemos 4 exposiciones. Yo estaba mirando los títulos de las exposiciones, la verdad que son interesantísimos, a mí que me gusta mucho el derecho penal. Así que ya, por lo menos desde como vienen los títulos, me da la sensación que vamos a tener muy buenas exposiciones. Así que, bueno, le doy la palabra, ¿sí?, a Silvia, ¿sí?, a Silvia Penchel, para que, bueno, ella haga la respectiva presentación del primer exponente. Silvia, te paso. Olá, boa noite, professora Natália, boa noite, professor Ricardo, e boa noite a todos. É um prazer estar participando desse evento mais uma vez, um evento que a gente aprende tanta coisa. E hoje me coube apresentar um colega também brasileiro, Rodrigo Murado Prado. Rodrigo é defensor público, mestre em Direito, criminólogo, é professor e pesquisador, e diz que essas são as suas verdadeiras vocações. Atualmente está cursando doutorado na UBA e investiga o surgimento do sistema punitivo, criminologia, biopolítica criminal e direito penal. E hoje ele vai falar sobre o tema El derecho penal nazi y los rasgos biológicos en la política criminal argentina y brasileña. Bueno, buenas noches. Saludo a todos en la persona de mi profesor, mi gran maestro, el profesor Ricardo, y también a colega Silvia por la presentación. Estoy acá con un tema que deja a la gente un poco así instigada a saber. Bueno, nosotros vamos a hablar de historia del derecho, surgimiento de las cuestiones raciales y también un poco de derecho penal y política. Ahora, principalmente con esta cuestión toda del COVID, yo voy a invitarlos a conocer lo que Michel Foucault empezó a decir en los años 70 al respecto de lo que sea la biopolítica, y ahora estamos con otro tema un poco más nuevo llamado la necropolítica. Bueno, lo que ocurrió con esta cuestión de los rasgos biológicos y el nazismo. Los nazis surgieron en un momento donde la cosa en Europa, en Estados Unidos, los países centrales, ¿no?, estaban con la cuestión de la raza, distinciones entre cualificaciones de personas. Todo eso surgió después de los intentos de Charles Darwin, donde no fue Darwin el culpable de lo que voy a hablar. El culpable principal, el actor principal, fue Herbert Spencer. Spencer desarrolló la cuestión de la evolución de las especies, hecha por Darwin, y la ubicó en la cuestión de los seres humanos, donde había seres humanos de varias clases, y desde ahí, también con la contribución de un diplomata francés llamado Arthur de Gobineau, que incluso fue alejado de Francia por necesidad o punición, vivió en Brasil, en Salvador, representando el gobierno francés, y era una persona racista. Bueno, la cuestión de esta diferencia de razas tiene sus rasgos en el nazismo. Los nazis sacaron esta cuestión, estaban viviendo un momento de afirmación de su cultura,
porque la Alemania estaba agotada de recursos. La República de Weimar surgió como extremadamente mala, porque la Primera Guerra Mundial hizo un lío en todas las estructuras de la República Alemana, y después de eso, en esas circunstancias, surge el mito, el Führer Adolf Hitler, que llamó a la gente con una idea de una formación de la comunidad del pueblo, una comunidad formada por personas con rasgos biológicos propios de una mística comunidad llamada los arianos. Bueno, esto todo ustedes conocen. Nosotros conocemos un poco de la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos cómo hizo Adolf Hitler y sus ayudantes, por así, sus coautores, para elegir los gitanos, los judíos y otros grupos, otras personas que para ellos eran personas o ciudadanos de tercera o cuarta clase. Bueno, llegaron a la cuestión judía desde la cuestión, el tema económico. Los judíos tenían la mayoría de los comercios, de los puntos comerciales en toda Alemania, y tenían dinero. Donde esta cuestión, este chivo expiatorio empezó a tener cuerpo. La cuestión de que los judíos eran un cáncer a la comunidad del pueblo, la comunidad aria, era un mito que llevó a toda la gente a apoyar mucho el holocausto. Bueno, lo que hicieron con los judíos, los definieron. Hubo una ley de definición de quién serían los judíos. Incluso hay una duda al respecto de la posible ascendencia que tenía Hitler en su línea genealógica sobre la posibilidad de ser incluso bisnieto de un judío. Bueno, eso para otra conferencia que Ricardo posiblemente hablará mejor que yo. Pero la definición fue el primer paso. Después hicieron leyes que determinaron la expropiación de todo lo que los judíos tenían. Después de apropiar de todo lo que ellos tenían, de plata, de inmuebles, de todo, los concentraron utilizando las Schutzstaffgruppen, las SS, los escuadrones de la muerte, y con la concentración de esta gente, los deportaron a los campos de trabajos forzados, que después se convirtieron en campos de muerte. Bueno, lo que estoy propondo para pensarmos. Michel Foucault, basado en esas cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, empezó a decir que había una ubicación, una relación entre el poder y el derecho de vivir y no vivir. Bueno, lo que fue eso. Michel Foucault, cuando estaba leccionando en el Colegio de France, en una de sus conferencias empezó a decir que el modelo del pasado, el modelo utilizado desde cuando las sociedades se formaron como un modelo contemporáneo, tenía en
en su estructura, que el soberano, la persona que fue electa a ser seleccionada, a ser el líder, tenía el poder de hacer morir como una expresión de su poder y permitir que la gente viva. Los reyes, los soberanos, las personas que estaban adelante del poder actuaban matando, se tornaban sicarios como una demostración de su poder, y así, con la demostración del terror que el poder podía hacer, tenían la gente sobre su comando. Eso fue cambiando hasta que en el inicio del siglo XIX, las sociedades empezaron a tener algunos primeros líderes republicanos o democráticos que llegaron a cambiar este tipo de modelo. ¿Y cómo hicieron? Como revoluciones. Francia, Estados Unidos, bueno, acá en nuestra América del Sur. Pero la cosa que empezó a ser desarrollada es que ahora el soberano tenía no más la utilización de la fuerza como una demostración de su poder. Ahora el soberano, el líder, el presidente, el primer ministro, tenía el poder de hacer la continuación de la vida, y por su elección de política pública podría hacer con que las personas muriesen. Este tema está muy actual. Michel Foucault decía que ahí está marcado el nacimiento de una biopolítica que mi intento es demostrar que la biopolítica incluso está relacionada con el derecho penal. ¿Por qué? En Brasil, en Argentina, las personas consideradas entonces ciudadanos de segunda clase, acá en Brasil, las personas de la raza negra o mulata, que nosotros llamamos así, salieron de una abolición de la esclavitud, pero no tuvieron ningún apoyo del gobierno para encontrar un local de trabajo, condiciones igualitarias de desarrollo de su vida. Bueno, es una política elegida por los republicanos de Brasil, que sacaron la monarquía de acá, y una monarquía que hizo la abolición de la esclavitud. Bueno, no hicieron nada para poner esta gente que fue libertada en condiciones igualitarias a los otros. Esto es un fenómeno de biopolítica. Ahora estamos hablando de un tema llamado necropolítica criminal. Lo que es la necropolítica. La necropolítica fue desarrollada por un profesor del Camerún, del África, que hoy es profesor de Harvard, llamado Achille Mbembe. Achille desarrolló este tema de que hoy muchas políticas públicas elegidas por los presidentes, primeros ministros, líderes mundiales, son desarrolladas para mantener las mismas condiciones de ciudadanos explotados y no explotados por cuestiones raciales. Lamentablemente, lo que fue elegido para Brasil
es llamado de el grande encarcelamiento, donde la mayoría de las personas que fueron libertadas de la esclavitud ahora llegaron de alguna forma en el sistema penal, en la cárcel. Y sus hijos, sus nietos y todos aquellos que seguían la intendencia de la política pública era ponerlos en la cárcel. Bueno, es una exposición que está muy relacionada con Vigilar y Punir de Foucault y con esta obra de Achille Mbembe. Yo me propuse hablar un poco y también para tener, si posible, la opinión de ustedes después. Me envían un mail que nosotros seguimos hablando sobre eso. Incluso me gustaría agradecer al profesor Ricardo por esta oportunidad, porque hablar de muchos temas muy relacionados es un intento difícil para mí en castellano. Yo soy brasileño, pero creo que hablando despacio está completo, me comprendieron. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Seguimos con las otras exposiciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haberte ajustado al tiempo, ¿sí? La verdad que excelente, ¿sí? Y bueno, muy interesante la exposición, ¿sí? Yo si después tenemos tiempo, o si no te mandaré un correo, tengo algunas cosas ahí que me anoté, que me quedaron ahí, que no las sé y me quedaron ahí como dudas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir y vamos a dar paso a la segunda exposición y al presentador de la segunda exposición. Así que, a ver dónde está, ahí lo encuentro, a Gilberto. ¿Sí? Bueno, le doy la palabra a Gilberto Porto, de Brasil, que va a presentar al segundo expositor, a Pablo Gres Chávez, de Chile, y bueno, con una exposición que se llama El concepto ius positivista de la Constitución. Así que, Gilberto, bueno, ahí ya tenés tu micrófono activado para poder hablar y te paso la palabra. Quero iniciar dando boa noite a todos em nome do professor Ricardo e em nome da professora Andréa Gastron. É um prazer muito grande estar aqui como estudante da Universidade de Buenos Aires e oportunidade essa de falar com vocês. Quero começar com uma citação que representa para nós, os doutorandos da conceituada e histórica Universidade de Buenos Aires. Abrimos aspas. Cultura é tudo aquilo que a gente se lembra após ter esquecido o que leu. Revela-se no modo de falar, se sentar, de comer, ler um texto e olhar o mundo. É uma atitude que se aperfeiçoa no contato com a arte. Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica o olhar. E acrescento, eu gostaria de acrescentar com aquela frase do professor Ricardo, que ele fala da cabeça do doutorando. Eu acrescento dizendo o seguinte, nossa cabeça é como paraquedas, se não abrir, não funciona. Não é isso, professor? É assim o professor que falará conosco sobre direito, conceito de direito positivista na Constituição. É o professor doutorando Pablo Gres. Ele é advogado e licenciado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile. Tem um diploma de atualização em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e é candidato a doutor em Direito pela mesma universidade, a UBA, que é o caso nosso também. É investigador convidado
do Instituto Complutense de Estudos Jurídicos Críticos da Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Está desempenhando como coordenador do Programa de Formação Inicial na Academia Judicial do Chile. É professor de Filosofia e Teoria do Direito na Universidade Católica do Norte em Coquimbo, Chile. É autor de vários artigos, capítulo de livro e tradutor de alguns artigos, todos relacionados com a teoria crítica do direito. Ele falará, passo a palavra agora ao professor Pablo Glass Chaves. Boa noite. Muchísimas gracias, Gilberto, por la presentación. Agradezco también al profesor Rabinovich por aceptar esta ponencia que ofrezco, que bueno, es primera vez que estoy como ponente, pero ya muchas otras estuve como oyente. Saludo también a la profesora Gastrón, a la profesora Stingini, por ahí veo al profesor Sankari, a todos un abrazo enorme. A ver, yo quiero presentar hoy una ponencia titulada sobre el concepto pospositivista de constitución. No es novedad para ningún estudioso del derecho que el concepto de constitución es una cuestión súper debatida. De hecho, y es obvio que esto ocurra porque ni el mismo concepto de derecho tiene una definición, digamos, plana o uniforme. Y es que tanto el concepto de constitución como el concepto de derecho responden en cierta forma al sustrato filosófico sobre el que estemos operando. Al respecto, el pospositivismo, muy claro en este problema y con un ánimo muy analítico, ha distinguido entre 4 acepciones del concepto de constitución. Y en esto sirvo a Ricardo Guastini. Primero, entienden que la Constitución puede ser un conjunto de hechos políticos o un régimen político. La Constitución, por otro lado, puede ser un conjunto de normas que dan forma al Estado, que lo organizan y regulan su relación con los ciudadanos. En tercer lugar, la Constitución puede ser un documento normativo que codifica un tipo especial de normas. Y en cuarto lugar, la Constitución es un tipo específico de régimen político. Una limitación del poder político realmente. El positivismo ha preferido quedarse, a mi juicio, y siguiendo en esto también a Guastini, con 2 de esos conceptos y particularmente con uno, la Constitución como documento, ¿sí? La Constitución como texto, pero el que más se adecúa a al concepto pospositivista de Constitución es la Constitución como conjunto de normas sobre la forma del Estado. Y sobre eso quiero ahondar. Decía, el concepto de pospositivista o puramente pospositivista de Constitución es aquel que define o la define como conjunto de normas sobre la forma del Estado. De cierto modo, bajo este prisma, la Constitución se comprende como un conjunto de normas fundamentales. Esa, entre comillas, fundamentalidad de las normas constitucionales radica la mayor parte de las veces en la función que cumplen estas normas, que no es otra que darle forma al Estado. Sin embargo, el término fundamentalidad es una cuestión que puede ser muy discutida. Y más allá de cualquier discusión, haciendo un despeje analítico, tiendo a pensar que se puede convenir que son normas fundamentales de cualquier ordenamiento las que, bueno, nuevamente dan forma al Estado, dan forma al gobierno y regulan la producción normativa. Sin embargo, seguimos teniendo nos encontramos con un concepto nuevamente difuso, el concepto de forma de Estado. Con este concepto, en realidad estoy haciendo referencia a los diversos modos en que son organizadas las recíprocas relaciones entre los llamados elementos constitutivos del Estado, por ejemplo, democracia versus autocracia, Estado unitario versus Estado federal, etc. La Constitución, entonces, como conjunto de normas sobre la forma del Estado, tiene que implicar o tiene que considerar al menos 5 tipos de normas. Primero, las normas que identifican los órganos centrales del Estado y distribuyen entre aquellos las funciones fundamentales, ¿sí? En segundo lugar, las normas que regulan ya no las funciones, sino las relaciones entre aquellos órganos. En tercer lugar, las normas, en caso de existir, que entreguen funciones a órganos descentralizados, especialmente funciones genético-normativas. En cuarto lugar, las normas que disciplinan los modos de formación de los órganos a los que se refiere el punto anterior. Y
por último, las normas o eventuales normas que disciplinen las relaciones entre órganos centrales o locales y los ciudadanos. Con estas normas estoy refiriendo particularmente al catálogo o a las declaraciones de derechos y libertades que se contengan en esa Constitución. Lo que interesa a este concepto de Constitución no es el contenido, sino las formas que están implicadas en la constitución del Estado, independientemente de lo que sea este Estado, federal, unitario, republicano, monárquico, lo que ustedes quieran. Este aspecto se relaciona con una tesis propia del positivismo. A la teoría del derecho, a la teoría de los positivistas del derecho no le interesa prescribir qué debe ser el derecho o cómo debe ser el derecho, sino que le interesa, de alguna manera, identificar y describir qué es el derecho y qué es la Constitución. Ahora, haciendo una última... Al entender la Constitución como conjunto de normas sobre la forma del Estado, no podemos obviar que hay una especie de identificación, o por lo menos una absorción, de la teoría de la Constitución por parte de la teoría del Estado. Y es que, si de positivismo jurídico se trata, no es posible comprender el derecho y el Estado como en dimensiones separadas, sino que son, por decirlo de alguna forma, dos aspectos de una misma sustancia. La Constitución, entonces, no solo se posiciona como aquello que corona el sistema jurídico, informando la manera en que el derecho debe producirse para ser válido, sino que además informará todo aquello que será el Estado, esa personificación que pone en movimiento al derecho. Esta identificación entre teoría del derecho y teoría del Estado se la debemos a Kelsen, y sabemos eso. Sin embargo, su antecedente está en la teoría sociológica del Estado, Jelinek y Weber particularmente. Ambos han descrito a través de qué procesos surgió históricamente el Estado. Si bien el espíritu es el mismo, Weber parece tener cierta ventaja sobre Jelinek. Weber entiende que el Estado no puede operar sin recurrir a la coacción. Solo puede considerarse Estado aquella comunidad que puede unificar la violencia física en una sola institucionalidad. Dicho de otro modo, solo es Estado aquella comunidad que, cito a Weber, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Aquí hay muchas cuestiones en juego que es conveniente desgranar. En primer término, lo que permite que el Estado sea tal es esa posibilidad de ejercer la dominación a través de los mandatos, respaldados por la amenaza de coacción. Sin mandatos no hay dominación. Solo los mandatos muestran la existencia del poder. En segundo término, si el mandato es lo que constituye al Estado, conviene poner el lente sobre estos y no sobre ninguna otra cuestión externa al Estado. Así, precisamente, es como la teoría del Estado deviene en teoría del derecho. Kelsen purifica el estudio del Estado y lo comprende como otra forma de ver el derecho. Dicho de otro modo, se puede sostener que el Estado opera a través de órdenes respaldadas por la coacción, es decir, por manifestaciones de la voluntad del mismo que descansan en el uso legítimo de la fuerza. En la teoría kelseniana, la identificación entre derecho, Estado y fuerza es tal que el derecho o el Estado no recurren a la coacción como algo externo, sino que son todos uno y trino. En esta relación intrínseca entre los tres términos fue bautizada por el jurista mexicano Ulises Schmil como la interiorización semántica de la coacción, y puede explicarse así: si el derecho y el Estado coinciden, y si el derecho es coactivo, obviamente también el Estado lo es. Si la Constitución establece la forma del Estado, no es porque el derecho procesa al Estado, es porque el derecho es lo mismo que el Estado. Desde esta perspectiva debe comprenderse la Constitución. El positivismo entiende que la Constitución es una norma con carácter de superioridad y de generalidad. A este respecto es conveniente seguir a Guibourg y Mendonca. Nosotros, o yo, al igual que Guibourg y Mendonca, me parece que lo más útil para estos efectos es distinguir entre el texto constitucional del significado que éste expresa, lo que equivale a distinguir una norma del enunciado que la describe, lo propone o la promulga. Es una perogrullada sostener que el derecho guarda una relación íntima con el lenguaje. Pero hay que ahondar en esto, porque para el estudio del derecho es relevante distinguir y reconocer al menos dos usos distintos del lenguaje. En primer término, distinguimos un uso prescriptivo en el que el lenguaje se utiliza para influir en el comportamiento de otras personas, las proposiciones toman forma de una orden, y en segundo lugar, se aprecia un uso realizativo en el que el lenguaje sirve, para decirlo con John Searle, hacer cosas. Particularmente,
con John Austin. Particularmente, este uso presupone un contexto institucional definido mediante reglas institucionales. Aclaro esto porque las normas jurídicas suelen asociarse a las prescripciones. Sin embargo, las normas no solo prescriben, sino también pueden determinar ciertos actos, por ejemplo, como válidos. Este último asunto es la base para distinguir entre prescripciones y normas o reglas constitutivas. Las normas constitutivas son muy útiles para comprender la naturaleza de las normas constitucionales. Y acá cito a Guibur. Las constituciones no tienen por objeto, salvo casos excepcionales, establecer que una conducta sea prohibida, facultativa u obligatoria, sino disponer de manera muy general en qué condiciones, tanto de forma como de fondo, han de cumplirse las funciones de los poderes del Estado. El resultado relevante del cumplimiento de los procedimientos y otras previsiones constitucionales es la validez de las normas que de la acción de los órganos pueda resultar. Al establecer cánones o criterios de validez, la Constitución sanciona normas con la siguiente estructura formal. En el contexto sistema jurídico S, la norma N, que ha sido creada por autoridad u organismo competente mediante los procedimientos establecidos para el efecto, cuenta como norma válida. No hay entonces que pensar la Constitución como una norma que prescribe conductas como obligatorias, prohibidas o facultativas para los ciudadanos. Más bien, lo que encontramos son normas que constituyen la forma del Estado y que le permiten operar y crear nuevas normas de forma válida. El carácter jurídico de esta está otorgado por esta misma cuestión. Una norma jurídica es aquella que ha sido creada por autoridad competente o por organismo competente mediante procedimientos establecidos o preestablecidos para el efecto. Ahora bien, si de lo que se trata es de establecer los procedimientos y otorgar competencia a determinadas autoridades para la creación normativa, se puede afirmar que en la Constitución lo que podemos identificar son un tipo especial de normas constitutivas. La Constitución contiene especialmente normas de competencia. Y como eso, voy a llamar normas de competencia a aquellas normas expresadas por disposiciones que tienen la siguiente estructura. El órgano O, mediante el procedimiento P, puede o podrá o está autorizado para o es competente para o tiene la competencia para regular la materia M. Kelsen entiende que el ordenamiento jurídico es una construcción escalonada, ¿cierto? Esta metáfora espacial de ascenso o descenso, realmente lo que quiere expresar es que hay una jerarquía entre las normas pertenecientes a un mismo ordenamiento determinada por la validez. Una norma es válida si y solo si el acto que corresponde con su dictación ha sido legal, es decir, si se ha hecho conforme con el procedimiento establecido por otras normas para su dictación, y si este procedimiento ha sido llevado a cabo por una autoridad o por un organismo competente. La competencia de esa autoridad o de ese organismo está determinada porque una autoridad superior le ha otorgado esas facultades. La Constitución es así una norma o un conjunto de normas de máxima generalidad destinado a regir la producción de las restantes normas del ordenamiento a las que determina en su triple aspecto: órganos, procedimientos, contenidos. La superioridad de una Constitución para el positivismo no está dada por los valores que satisface o que promueve, sino por su función. Las normas inferiores deben adecuarse a lo que indica la Constitución para considerarme normas jurídicas como tal, normas jurídicas válidas. Dicho de otro modo, las normas inferiores para existir como jurídicas deben adecuarse a los procedimientos nomogenéticos establecidos en las normas superiores y particularmente en la más superior de todas las normas. La función esencial de la Constitución consiste justamente en esa autorización concedida a determinadas personas para crear normas generales. Lo que pretendía hacer en este breve comentario, ¿sí?, es presentar una comprensión de la Constitución que vuelve a unir lo que en la teoría pura del derecho parecía estar divorciado: la Constitución en sentido lógico jurídico y la Constitución en sentido jurídico positivo. Si reorganizamos y reconstruimos la teoría positivista de la Constitución, no desde la propuesta de la teoría pura del derecho, sino desde un texto titulado La función de la Constitución, el sentido lógico jurídico de la Constitución se funde con el sentido jurídico positivo, que correspondía, ¿cierto?, a las normas positivas.
Porque lo estrictamente esencial de una constitución es regular la producción normativa, y para eso no necesita de un supuesto lógico como hipótesis, si es que se observa empíricamente su funcionamiento. Ese punto de vista, apoyado además en la tradición positivista post-kelseniana, termina por unificar ambos criterios, haciendo que la Constitución deje de estar dotada de un halo trascendental de corte kantiano y se corresponda con sus más fuertes bases empiristas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo. Bueno, Luis, si te doy la palabra a vos, ¿te parece? Sí, buenas noches, estimados doctores, profesores, maestros del conocimiento, autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA, Dr. Rabinovich, compañeros, amigos y colegas. Siempre es gratificante poder participar del ciclo Dialogando desde el Sur, en el programa de curso doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Continuando los discursos, con la palabra Jorge Adalberto Pérez López, para hacer la presentación de Luana Esteche Núñez. Buenas tardes, queridos profesores, compañeros, amigos. Agradezco al profesor Dr. Ricardo Rabinovich Bergman, director del programa de cursos intensivos del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y también a los señores coordinadores, a la profesora doctora Natalia Stringini y a mi compañero Luis Eduardo Silva Miranda por darme esta honrosa oportunidad de presentar a la próxima expositora. Se trata de la licenciada Luana Esteche Núñez Korokowski, que nos va a exponer un tema de palpitante actualidad en épocas de cuarentena, estado de emergencia sanitaria, pandemia y la utilización del Internet que se hace una necesidad. Nos referimos al tema, los delitos de ransomware y el uso de la criptomoneda. Permítanme, por favor, presentarles a la licenciada Luana Esteche Núñez Korokowski. Ella es licenciada en Derecho por la Asociação de Ensino Novo Ateneu el año 2005. Actualmente es coordinadora en Procon Guarapuava. Es estudiante de posgrado en Derecho Penal, dedicándose a los estudios de propiedad intelectual, así como de Derecho del Consumidor. Es máster en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología por la Universidad Estatal de Medio Oeste. Es alumna regular del curso de doctorado en Derecho Civil por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ha estudiado un curso de especialización en Derecho del Consumidor en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Es miembro de la Comisión de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Lima, subsección Guarapuava. Los dejo entonces en la excelente compañía de la licenciada Luana Esteche Núñez Korokowski. Muchas gracias. Inicialmente quiero agradecer al colega Jorge por la amable presentación, así como al profesor Ricardo Rabinovich por la invitación y oportunidad. Saludo también a los demás colegas y a los profesores de la Universidad de Buenos Aires. Creo que, profesor Rabinovich, tenemos una... Así, un momento. Solo un momento. Acá está apareciendo acá. Sí. Así, ahora sí. Com a evolução da tecnologia, a internet começou também a ser utilizada como um aliado das empresas, não somente das empresas, como também das pessoas. E aqui a internet alega valor comercial e também a computadora, a tecnologia da computadora, para agilizar e simplificar alguns processos, como processamento e armazenamento de dados de provedores e também de clientes, ¿sí? Em caso de uma empresa. ¿Sí? Assim, os documentos físicos passaram a ser reemplaçados por documentos eletrônicos, diante da capacidade de armazenamento de grande quantidade de informação. Tanto documentos que antes eram físicos, como dados personais, segredos industriais,
como também outras circunstâncias. Pero a tecnologia desenvolvida também trouxe também passou a ser utilizada como atividade criminal, com a busca de las falhas de la seguridad en las redes, com o desenvolvimento de novas modalidades de crimes, cuyo nome se dá de crimes ciberdelitos, sim, em espanhol, e cybercrimes em Brasil. À vista da doutrina brasileira, não existe uma estandarização do conceito de ciberdelitos. Se o professor pode passar, por favor? Senão eu hablo e esqueço de passar os slides. Pero também temos que não somente a utilização de uma computadora para que crime seja cyberdelito. Aqui leva-se em conta também qual é o objeto do crime, ou seja, a inviolabilidade das comunicações ou a inviolabilidade dos dados personais ou informáticos. Há menos de uma semana, eu já tinha escrito artículo sobre este tema. A Corte Superior de Justiça de Brasil foi vítima de ataque de piratas informáticos, mediante a implantação de vírus malicioso, malware, no sistema informático do tribunal. As audiências e as sentenças que estavam sendo realizadas neste dia tiveram que parar. Esse ataque, o tribunal teve sua base de dados sequestradas e logo encriptada, encriptografada, cuja senha solo é entregue mediante pagamento de uma quantidade de dinheiro em efetivo. Este tipo de delito é muito comum, como falou meu colega, ainda mais em épocas de pandemia, e se denomina como ransomware, uma das modalidades. Em Brasil, o primeiro tipo de delito cibernético que se previu na legislação foi através da Lei Carolina Dickmann. É uma atriz brasileira e teve sua computadora invadida e onde houve a capturação de umas fotos de suas tuas desnudas. A partir desta lei, o crime cibernético se caracteriza independente do alcance do resultado lesivo, excluindo os casos de mero acesso. Não é o crime cibernético não é mero acesso a uma computadora, sim, por mais que seja de outra pessoa, mas é os acessos com o fim de acessar, quebrar a intimidade da pessoa e quebrar seus dados personais. Sim? O delito de ransomware não é tipificado na legislação brasileira e se caracteriza por obter o acesso das informações mediante engano ou não do titular da computadora. Posteriormente, os dados são capturados, algumas vezes são transferidos para uma nuvem e, posteriormente, a inserção de um código-fonte. Esse código-fonte faz uma criptografia dos dados personais e só pode ser recuperados mediante senha. Acá em slides tem um aviso quando o titular dos dados vai acessar sua computadora, há aviso de ransomware dizendo que aqueles dados foram sequestrados e foram criptografados, só podem ser resgatados mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro. Inclusive, os criminosos também colocam o prazo para que isso aconteça sob pena de seus dados serem destruídos. Sin embargo, creemos que o delito de ransomware não é novo delito, ¿sí? Pero tienes doutrinadores que entendem que é uma união de delitos, ou seja, são vários delitos em concorrência. Os delitos de invasão de dispositivos informáticos, sabotagem informáticas, intimidação e extorsão.
Sin embargo, creemos que el delito de ransomware es una variación de la práctica del delito de extorsión, mediante la exigencia del pago indebido por la liberación del archivo cifrado. Hay una criptografía de los archivos. Después de la invasión de la computadora, hay a criptografia de los dados, hay os sequestros, falamos em sequestro de los dados. O delinquente passa para a fase de extorsão propriamente dita, para que haja a liberação de los arquivos. Entretanto, uma coisa que tem acontecido muito é que o pedido de pago tem sido realizado mediante criptomoeda. Apesar de as autoridades policiais orientem para que não haja o pagamento do montante a pedido de resgate, a autoria de los delitos é de muito difícil verificação. Quando quando o pago se dá de pedido de uma criptomoeda, né, onde as vítimas muitas vezes optam por realizar o pago em consequência da importância dos dados que foram criptografados. Muitas vezes são dados que fazem funcionar o trabalho, a atividade. A criptomoeda é conhecida por vários nomes. Uma das mais populares é o Bitcoin, por exemplo, sim? E ela se define como dinheiro, é igual ao dinheiro, é somente dinheiro virtual, como o dólar, como o real, como o pesos. E também não tem nenhuma intervenção de governo. Existem autores que falam que a criptomoeda é considerada como uma moeda anárquica, ou seja, à margem do Estado, porque não há nenhuma intervenção e nenhum controle do Estado. Isso causa uma grande dificuldade de rastreio dos autores do crime de ransomware. As transações realizadas mediante bitcoins, o professor pode voltar um pouquinho só ao slide anterior, por gentileza. Elas são registradas numa cadeia denominada de sobreposições de blocos. Cada transação de criptomoeda gera um bloco e há uma sobreposição, embaralhado dos blocos, que são chamados como blockchain no termo de inglês. Os blockchains registram as atividades realizadas por los usuários, onde as transações só podem se rastrear com a chave de cada transação. A impressão de anonimicidade das criptomoedas também se confere em decorrência do uso de apodos para realizar qualquer transação. Os titulares de bitcoins utilizam-se de apodo em suas realizações. E essas realizações são consideradas como se fosse uma realização em efetivo, tendo em vista que não há nenhum terceiro intermediário. É muito difícil verificar quem é o titular da transação mediante bitcoins. Somente através do registro de IP da computadora de onde saiu a transação. Entretanto, temos hoje no mercado internacional instrumentos que fazem a máscara, maquiam o IP, ¿sí? O que dificulta ainda mais a verificação de los autores do crime. Os delinquentes han tenido êxito com ataques de ransomware, com demandas de resgate mediante bitcoins. Exemplo de um ataque que paralisou o sistema de transporte de São Francisco, nos Estados Unidos, onde a empresa terminou pagando como resgate a quantia de $75 mil, posto que a empresa ficou 2-3 dias sem poder operar em razão da captura de los dados. Pero agora também há uma outra dificuldade para verificar os titulares das transações de bitcoins. Pode passar, professor, por favor? Sim, graças. Acá também temos um exemplo de
software para maquiar a IP. Sim, ele muda a IP, que muitas vezes é um IP brasileiro e pode mudar para qualquer outro país. Temos também alguns softwares que, em relação aos bitcoins, que são ferramentas que se chamam mescladores ou mixer. Essas ferramentas, elas misturam várias contas de bitcoins, cujos valores são espalhados, e o titular de bitcoins acaba recebendo o valor de suas moedas em pequenas transações, sim, havendo uma grande dificuldade de verificar para onde foi parar aquela grande transação mediante um recebimento de um resgate de dados, sim. Outros temas também se questionam, sim, sobre a questão das obtenções das provas de delitos cibernéticos frente ao princípio penal da territorialidade. Sabemos que hoje, com a internet, há uma transnacionalidade dos delitos. Sim, os delitos virtuais não têm fronteiras. E o delinquente pode ter também um provedor internacional, maquiar sua IP por outro ubicado em outro país e praticar o delito em Brasil, cuja vítima também seja de outro país. Então, temos uma grande dificuldade na investigação. Não só existe um conflito de jurisdição, sino também a aplicação de direito em el espaço, o que requer capacitação jurídica e técnica para realizar as investigações. Os investigadores também têm que ter entender uma alta capacitação, porque são coisas muito diferentes, sim, para poder verificar, fazer a investigação do crime. Da análise de minha investigação, da investigação realizada, assim como da legislação vigente em Brasil, encontramos que o uso da criptomoeda, sem nenhuma intervenção estatal, reduz o custo das operações para os usuários, mas também traz uma insegurança penal. Não quer dizer que as criptomoedas por si solas geram a impunidade, mas seja impossível de rastrear, são muito difíceis de rastrear, mas também não são totalmente anônimas, sino mediante o uso de enganos e da capacitação extensiva dos delinquentes, seu uso pode compensar e obstacularizar a persecução criminal, que pode resultar em la impunidade do delinquente. Existem autores brasileiros e também de outros países que dizem que o crime de sequestro de dados, como se chama acá, mediante pago de resgate por criptomoeda, é um crime quase perfeito, posto que deixa muito poucos rastros de muito difícil acesso. O Tribunal Brasileiro, eu vou concluindo acá, o Tribunal Brasileiro muito pouco se manifestou sobre o caso, mas creio que agora houve uma manifestação muito grande em função de ter sido vítima também do crime de ransomware. Na Argentina também, a Argentina sofreu alguns casos de ransomware, como no caso que a imigração argentina, ela foi vítima do crime, foi requerido o pagamento de uma redenção de 76 milhões. Também foi, nesse dia, a imigração não funcionou. A província da Argentina também, de São Luís, também teve capturado 10 anos dos seus dados sequestrados. Então, é um crime internacional e que precisa de um tratado internacional para que haja uma colaboração, principalmente na investigação. Meu tema é esse. Existem muito mais coisas para se falar, pelo avançado da hora é o que se pode trazer. Muitas graças. Sí, muchas gracias por la conferencia sobre el delito de ransomware y el uso de la criptomoneda, situaciones en las que todos podemos ser víctimas. En esta ocasión, la palabra se encuentra con Adriana de Aviz para hacer la presentación de Ana María Blanco. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de
lhe dizer que é uma honra estar participando desse convite e saúdo o professor Dr. Ricardo e os coordenadores e expositores deste evento. É um prazer também apresentar a palestrante de hoje, Ana Maria Blanco, e para falar de forma breve do seu currículo, eu dividi em 4 momentos. Formação. Ela é advogada pela Universidade de Buenos Aires, UBA, é aluna do Programa Intensivo Obrigatório para o Doutorado, também da UBA, é mestranda em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade Nacional de Cuyo, aluna da Escola Judicial da Nação e é aluna de especialização em docência universitária pela Universidade Tecnológica Nacional. Antecedentes laborais, co-defensora penal na Defensoria Penal Pública de Mendonça. Quanto aos antecedentes de docência, é docente titular da Cátedra de Direitos Humanos e Garantias pela Universidade de Congresso e também é docente associada da Cátedra de Direito Penal Especial e Direito Processual Penal da mesma universidade. Quanto a outras atividades, atualmente ela é investigadora da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade de Congresso. O tema da sua apresentação é violência familiar e medidas adotadas. Com a palavra, Ana Maria Blanco. Obrigada. Hola, gracias, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Los agradecimientos en primer lugar a mi presentadora Adriana, que ha sido tan amable por su contacto, a Natalia y a Luis, que están coordinando el evento de hoy, a nuestro director, obviamente, el profesor Rabinovich, que le encanta, y a nosotros también, que nos abra espacios de reflexión, espacios para compartir experiencias, buenas prácticas, y para intentar hacer, como él siempre dice, un mundo un poquito mejor. Les voy a compartir ahora unas reflexiones que he tenido oportunidad de también compartirlas con otros profesores hace poco tiempo en una universidad del Río, pero a raíz de un hecho que me pasó hace una semana, las he vuelto a repensar y bueno, y los voy a invitar también a que las pensemos juntos. Vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de Estado. Voy a dividir esta disertación en 3 momentos: el marco jurídico en la República Argentina, las medidas que se adoptan para combatir violencia familiar dentro del contexto COVID y fuera del, porque teníamos vida antes de que nos pasara todo esto y vamos a volver a tenerla. Y en tercer lugar voy a hablar de una situación que me ha pasado y que me ha hecho repensar si las acciones que está haciendo el Estado resultan suficientes, que son muchas, o si podemos correr un poquito más el límite y pedir un poquito más. Se imaginarán mi respuesta, pero bueno, la vamos a ver en tercer lugar. El marco jurídico en la República Argentina. Como bien dice Pablo, nosotros tenemos una estructura normativa, en nuestro caso la Constitución Nacional, me había olvidado poner el cronómetro, ahí está. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, nos habla de una serie de convenios y de instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y que hoy forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, son ley suprema en nuestro país. Entre los convenios y convenciones que tocan este tema de violencias, tenemos a la Convención de Eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención sobre Derechos de Niño, a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, y a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todas estas, junto con otras, tienen jerarquía máxima en nuestro país, como entiendo que también en las de ustedes, porque la mayoría de los países ha suscrito este tipo de instrumentos, la mayoría de los países está consciente de la existencia de la violencia y de la necesidad de erradicarla. Y también me voy a referir al inciso 23 de este mismo artículo, porque es una manda dirigida a los poderes del Estado
para legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades, la igualdad en el ejercicio de los derechos y en particular de niños, de mujeres, de ancianos y de personas con discapacidad. Estas, que son nuestras leyes máximas, vienen acompañadas también de otra batería de normas como las leyes nacionales y en mi caso leyes provinciales. Como leyes nacionales que se ocupan de este tema, entre muchas, podemos mencionar la Ley de Protección Integral de la Mujer, la Ley contra la Violencia Familiar, la Ley de Víctimas, otra serie de leyes que también nos imponen trabajar todas las áreas con perspectiva de género, y como leyes provinciales, porque les voy a comentar un caso ocurrido en la provincia de Mendoza, que es donde yo vivo, tenemos una ley contra la violencia familiar y tenemos normas procesales en los códigos, un código de procesal penal y un código de familia y violencia familiar. Ya este mismo código introduce en el título esta problemática, o sea, la fuerza que tiene la acción del Estado para tratar de erradicar este tema. Todas estas normas buscan, a través de la oralidad, mejorar el sistema de justicia, lograr una rapidez para resolver los conflictos y un eficaz acceso de justicia a las víctimas de los delitos. El norte de toda nuestra legislación, entonces, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. Todos los tipos de violencia, pero especialmente en esta charla voy a trabajar la violencia familiar. Estas normas son contundentes, son potentes, y como abogados realmente nos sentimos con todo el poder de instrumentos internacionales que nos avalan. Sin embargo, en la práctica muchas veces notamos que no son de aplicación ideal. Les voy a comentar un caso de cómo la provincia de Mendoza ha trabajado el tema de la violencia familiar. Cuando requiere medidas urgentes para trabajar. En primer término, en contexto de pandemia, y luego lo que se hacía generalmente y lo que se va a volver a hacer luego de esta etapa. Al comienzo de la pandemia, la provincia, la Corte de la provincia, la Corte Suprema de la provincia, dictó la acordada, una acordada que directamente atacaba las situaciones de violencia doméstica. Porque, ¿qué ocurría? Nosotros estábamos obligados a quedarnos en nuestras casas para no contravenir disposiciones nacionales, y eran nuestras propias casas donde existía una situación violenta, donde existía una situación de conflicto. Entonces, inmediatamente la Corte, el 27 de marzo de este mismo año, apenas unos días después de decretada la cuarentena, dicta una acordada. Una acordada que directamente es para aplicar a situaciones de abandono y a situaciones de violencia familiar en contexto COVID. Esta acordada elabora un protocolo que contiene medidas de protección en el caso de violencia familiar. Y la Corte también puso a disposición a todos sus recursos, funcionarios, magistrados, choferes, personal técnico, personal de informática, para que en caso de encenderse una alerta de violencia, se abocaran al abordaje de estos temas. Como marco legal tomó todo lo que acabo de mencionar, convenciones internacionales, acciones positivas, también como mandas constitucionales, y buscando proteger a víctimas, previniendo hechos de violencia, asegurando el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad. Estableció también un circuito remoto para que se puedan realizar las denuncias. Este circuito está a cargo de la Secretaría de Protección. Esta secretaría está formada por trabajadores sociales que pertenecen al cuerpo auxiliar interdisciplinario, que depende de la Corte, es decir,
no son auxiliares, sino que son personas ya con conocimientos y capacitación en el tema de violencia. Estas personas realizan este primer abordaje y si verifican la necesidad de una medida de protección, inmediatamente derivan esta consulta a la Secretaría de Violencia. El secretario de Violencia es el que sí hace el enlace entre víctima y juez, es el que expone esta situación y articula con el juez la medida a tomar. Y una vez tomada, articula con la víctima la efectivización de esta medida. Un juez, que es el que va a estar de turno, pero es un juez de familia. Nosotros estábamos acostumbrados a que las medidas de protección en las provincias las tomaba cualquier magistrado que tuviera este conocimiento, pero a raíz del cambio de códigos la toma una sola autoridad, que es el juez de familia. Esto contribuyó mucho a la no superposición de medidas, a la contradicción muchas veces de medidas. Entonces aquí este juez, que es el juez de familia, que está dotado de elementos técnicos en este momento y que incluso tiene firma digital para poder ordenar lo que considere conveniente ante esta situación, es el que dicta las medidas. Si dicta una medida de exclusión de hogar, por ejemplo, tanto el oficial de justicia, la víctima y la comisaría son los encargados de hacerla efectiva. Si dicta una medida de prohibición de acercamiento, es la comisaría la que comunica al agresor esta medida, o sea, evitando todo contacto con víctimas. Y también puede dictar otro tipo de medidas teniendo en cuenta si hay, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes en la casa, si hay personas con discapacidad. Las medidas son enunciativas, las que él tiene en el código, y puede adoptarlas conforme considere que son las necesarias para resolver esa situación. Son medidas urgentes, pero deben estar fundadas en informes de los distintos organismos, expeditos, rápidos, y de un formulario que también se completa online, que hace referencia a datos mínimos de estas víctimas, las redes que pueda tener para el caso de perderse el contacto con ellas, la situación social y ambiental, datos, por ejemplo, de consumo de sustancias, datos, por ejemplo, de tenencia de armas o de antecedentes criminales que se den en ese contexto. Con todo esto el juez toma esa medida para resolver esa situación de emergencia. Todo esto es lo que está ocurriendo ahora, en tiempos de COVID. Ya en épocas anteriores a esta, también este era el funcionario que tomaba las medidas. Y esto es importante porque muchas veces estas situaciones de violencia dan lugar a delitos penales. Entonces a veces había superposición de magistrados disponiendo distintas restricciones. En este caso, el mismo Código de Violencia de Familia y Violencia Familiar le da al juez de familia esta potestad, le obliga al fiscal a hacerle una comunicación para coordinar su actuación y todas las medidas son inscritas en un registro único que todos pueden consultar para no superponer y para bien articular esta situación. Estas medidas que son temporales, que habilitan el uso de la fuerza pública para su imposición, que son registradas, duran un plazo determinado, pueden ordenarse también reintegros de víctimas, tratamientos terapéuticos, lo que la necesidad nos indique que debemos ordenar para resolver rápidamente esta situación. Y a su vez le da a la víctima una reparación civil de este daño que pudo haber sufrido, tanto ante el juez civil o ante el juez de familia, el que prefiera. Entonces hasta aquí tenemos el corpus iuris, que entiendo similar al de todos los países, y las normas que se refieren a medidas urgentes en la provincia. Esto que está siendo aplicado así de esta manera, que no es lo ideal, pero tampoco está tan mal, me hizo pensar la semana pasada a raíz de un caso que tuve. Es un caso de mis actividades como codefensora, estaba en una audiencia
de libertad, de salidas transitorias era. Una persona condenada a prisión solicitó una de las tantas alternativas, la mínima, que era salir unas horas del penal previo al cumplimiento de la condena. Nosotros actualmente tenemos la ley vigente, la ley de víctimas, y esto hace que se le deba notificar a las víctimas de los delitos cualquier novedad de salida ocurrida en este régimen de ejecución penal. Bien, llega la víctima y ahí me empiezo a preguntar sobre la suficiencia de toda la actividad estatal realizada para esta situación de violencia. La víctima toma la palabra e inmediatamente se quiebra. Nos refiere todo un dolor, toda una angustia que estaba sintiendo en ese momento ante la salida de este agresor del penal. Y también revive todo lo que le había pasado al momento del hecho, todos los sentimientos que había tenido. Nos dice que eso le había pasado al momento del hecho y casi que no hacía falta que lo dijera, lo estábamos hasta sintiendo nosotros a pesar de la virtualidad. Esa víctima evidentemente no recibió abordajes, o si los recibió, los mismos no fueron adecuados, porque estamos hablando de un hecho ocurrido hace más de 10 años y de una víctima que aún hoy no podía recuperarse de ese hecho. No le dio el Estado herramientas que le permitieran superar ese hecho. El Estado estuvo presente, acompañó, pero no logró restaurar en esa víctima el daño sufrido. Bueno, a raíz de eso comienzo a revisar protocolos, prácticas existentes en el país y detecto lo mismo: actuación rápida, contención, medidas urgentes, acompañamientos en los procesos civiles o penales. Eso no es poco, es muchísimo. Pero con este caso me di cuenta que no era suficiente, que hacía falta más, que no podíamos terminar el proceso, cerrar el expediente y archivar si detectábamos que una víctima no había sido recuperada, que no se le reparó a esa víctima el daño sufrido. Y creo que ese es el próximo paso, el correr esa línea que hasta ahora tiene el Estado de acompañamiento, de condena en su caso, de proceso, porque la vida no pasa ni por el expediente ni por el proceso, la vida pasa por la vida misma. Y esta víctima se lo condenó a su agresor y aún así no pudo recuperarse. Hay que recordar que las medidas siempre son temporales y la víctima tiene que continuar su vida. Y una vida tiene que ser libre de violencia, libre de dolor, y es una obligación del Estado. Fue una experiencia bastante fuerte esa la que tuve hace unos días. Voy a ya esbozar las conclusiones y ya cerrar esta charla. Primero, la importancia de las bases normativas tendientes a erradicar la violencia, porque nos hablan de este consenso internacional, esta preocupación y esta decisión política también. La importancia de los primeros abordajes a cargo de personal especializado, capacitado y sensible para esta temática. La importancia de articular los medios y mecanismos de abordaje para evitar las superposiciones. Todo esto creo que se viene haciendo bastante bien, optimizando recursos y fortaleciendo medidas. La importancia de adopción de medidas urgentes, pero sin olvidar que son medidas que protegen a la víctima en forma temporal, limitadas en el tiempo. Y por último, la importancia de no desatender a la víctima si luego de finalizado un proceso se advierte que no ha sido reparado el daño sufrido. Lo contrario nos va a llevar a pensar a la utilización de esta víctima por el Estado al servicio de un proceso, sea civil o penal, para ejercer su poder, pero no a pensarla como un ser único, como un ser dañado, que lo es, como un ser al que hay que restablecer en todas sus dimensiones para que pueda vivir su vida, la única que conocemos, y para que pueda tener un proyecto de vida libre de violencia. Nada más, muchas gracias.
Bueno, agradecemos la brillante conferencia sobre violencia familiar, medidas de protección, que ciertamente contribuyó mucho a observar con más atención este grave problema social. Muchas felicitaciones a todos los participantes. Podemos ver que todos los temas son de importancia jurídica y, sobre todo, de enorme relevancia social. Es importante resaltar que, aún en la situación actual de la pandemia por COVID-19, a través de la plataforma Zoom, con la sensibilidad de los maestros y autoridades de la UBA, logramos continuar nuestros estudios, adquirir conocimientos y compartir experiencias multiculturales. Como dice el profesor Rabinovic, un doctorado te abre la cabeza o no sirve para nada. Aprovecho para agradecer por las clases de Cine y Derecho. Entre las otras enseñadas, fueron muy provechosas. Profesores Sebastián Sancari, Laura Noemi, Isabel González, Andrea Gastrón, todos los agradecemos por la cordialidad e enseñanza transmitida. E agora solicito permisso para falar em português. Precisamos ter um pensamento livre, aberto. A necessidade da cultura geral, do pensamento crítico, do desafio ao futuro e, acima de tudo, o compromisso com a dignidade da pessoa humana. Muchas gracias a los ponentes por las hermosas presentaciones. Agradezco a professora Natália Stringini, também coordenadora de este evento, a quien cedo la palabra para las finalizaciones. Bueno, gracias Luis. Y yo solamente antes de pasarle la palabra a Ricardo, también le quiero agradecer a los 4 expositores. Me gusta aprender de ustedes, me gusta las visiones que dan de los temas, y la verdad que siempre es un placer, ¿sí? Siempre es un placer escucharlos, y bueno, como Ricardo también a mí me gusta mucho aprender de todas las cosas, por supuesto que no sé. Así que bueno, yo les agradezco por supuesto a todos, ¿sí? Así que bueno, Ricardo, te paso la palabra si así haces el cierre, ¿sí? del ciclo. Muchísimas gracias, querida Natalia, gracias. Quiero agradecerte en primer lugar muy especialmente por la coordinación y agradecer de una manera muy, muy, muy profunda y cálida a Luis Eduardo Miranda, porque realmente ha sido modélica su participación en este evento. Cómo ha manejado no solo la coordinación, sino los comentarios finales. E, aliás, eu, ao te escutar em espanhol e em português, aliás, falas um espanhol melhor do que qualquer de nós, eu acho que verdadeiramente tuas palavras são as palavras de um filho da Universidade de Buenos Aires e de um futuro doutor da UBA. Verdadeiramente, esse compromisso central com a dignidade humana faz a bandeira de todos e de todas nós, não? Assim que muito obrigado e parabéns, meu querido irmão Luis Eduardo. Quiero hacer también mío el agradecimiento a mis 2 queridísimas, insuperables compañeras de gestión en la dirección del departamento, la querida profesora doctora Isabel González Nieves y la querida profesora doctora Andrea Gastrón. Presencias permanentes que están brindando su sabiduría, su visión crítica desde diferentes puntos de vista en todos nuestros encuentros. Quiero sumarme al ya bastante y nunca suficientemente reiterado agradecimiento a la profesora Andrea Gastrón, a la profesora Andrea Gastrón, ya le decía, a la profesora Laura Lora, que ha estado hoy todo el evento con nosotros, acompañándonos, al querido profesor Sebastián Sancari, siempre es un placer enorme verlo, y a la profesora Tania Mota de Oliveira, profesora doctora Tania Mota de Oliveira, primera
doctora graduada en nuestro programa y que además nos acompaña permanentemente. Tania, un ser de luz, verdaderamente una persona tan querible y tan querida. Fíjense cómo han florecido ahí los aplausos electrónicos entre profesoras y profesores, porque realmente la queremos mucho. Y aparte porque la verdad es que esto es lo que nosotros deseamos, que quienes han sido nuestras alumnas y nuestros alumnos sean luego nuestros colegas y nuestras colegas en la docencia del doctorado. Y esto realmente nos llena a nosotros de gran satisfacción. Es maravilloso entrar a la primera clase de doctorado, a las otras también, pero sobre todo a la primera, de nuestras alumnas y alumnos que reciben el título a partir de nuestro programa. La verdad que es una de las experiencias más lindas como docente que a uno le tocan vivir. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de la senadora Jacopo de la provincia de Jujuy, que nos ha honrado hoy acompañándonos, y quiero pensar, apreciada senadora, que tendremos el placer de volver a tenerla en el público en otras oportunidades y quién sabe también tener el gusto de hospedar alguna exposición suya también. Así que un placer muy grande y nos honra mucho su presencia. A los 4 expositores, bueno, a los presentadores maravillosos. Gilberto, você é um gênio. Gilberto, você é o cara. Assim de simples. Gilberto, você é supimpa, é ímpar. Impresionante. Yo le voy a robar a Gilberto esa frase de que a cabeça é como um paraquedas. Se não se abre, não serve para nada. Eu vou lhe pagar direitos de autor, copyright, Gilberto, porque eu não tinha jamais imaginado esa comparação da cabeça com paraquedas. ¿Se entendió, no es cierto? La cabeza es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. Es espectacular. Gilberto es un genio, estamos todos de acuerdo, lo queremos muchísimo y no podemos esperar el momento en que sea un colega doctor de la Universidad de Buenos Aires. Queda absolutamente expropiado este concepto por mi parte, porque lo voy a usar a partir de ahora. Voy a hacer mención de Gilberto, porque siempre que uso algo de alguien, hago mención de que lo estoy usando. Pero lo voy a usar. Los 4 expositores me han encantado, me han parecido muy ricos, muy jugosos en lo que hablaron. Pablito, mi querido amigo, hermano chileno, Pablito Grech, cómo extraño, Pablo, caminar por las calles de Santiago, cómo extraño nuestras cenas en el centro de Santiago, cómo extraño las reuniones a tomar exquisito Carmener y hablar de filosofía y hablar de política y reconstruir el mundo con todos los amigos, hermanos y hermanas de Chile. Cómo extraño Santiago de Chile, por Dios, cómo lo extraño. Lastarria me espera, cómo extraño todo eso, Dios mío. Quiero volver. Muy bien. Pablo es de una profundidad impresionante. Entonces, en realidad, las conferencias de Pablo habría que más bien leerlas más que escucharlas. Porque hay muchas cosas, aparte Pablo habla rápido, yo soy de pensamiento lento, pero hay realmente cosas muy profundas en lo que dijo, que me las voy a quedar pensando durante todo el fin de semana. Luana, me muero de miedo cuando escucho tu excelente conferencia. Me muero de miedo, porque esto que estás comentando es algo que está pasando muchísimo y estamos indefensas e indefensos completamente. Nos puede pasar a cualquiera, Dios libre, nos puede pasar a cualquiera. Es terrible, verdaderamente, porque en esta época hemos derivado mucho de nuestro propio ser en los apoyos informáticos.
Entonces, especialmente las personas que, como es mi caso, carecemos prácticamente de memoria, para mí, el apoyo electrónico, la memoria electrónica, ha venido a ser tanto como las gafas, los anteojos, los óculos para mi miopía. O sea, yo siempre fui una persona muy desmemoriada y entonces el poder contar con todo esto es algo que me cambia la vida. Ahora, que vengan unos señores o señoras, en general presumo que son señores, y me encripten los datos y todo eso es algo que realmente da terror. Gracias por traérnoslo, gracias por hacérnoslo ver. Ana María nos ha dado una visión de este gran problema que ha aumentado con el gran problema que tenemos este año y que según todo indica vamos a seguir teniendo por lo menos gran parte del año que viene. Yo insisto y creo que coincido con mi querida y admirada amiga Ana María en el hecho de que el COVID-19 ha sido una especie de epifanía. Nos ha mostrado las cosas que ya estaban, que ya todos sabíamos que estaban, pero es como que a partir del COVID-19 tú ya no puedes hacerte más el sonso o la sonsa, ya no puedes más mirar para otro lado. Ya se ha hecho todo muy evidente. Todo, la violencia familiar, la exclusión de las personas que no están dentro del círculo de los que tienen el acceso. Vuelven a mi mente una y otra vez las palabras de la obra magna de Manuel Castells en la década de 1990, cuando decía que las redes iban a generar la mayor inclusión de todos los tiempos y la mayor exclusión de todos los tiempos. Manuel Castells no sabía de lo que iba a pasar porque ninguno de nosotros, ninguna de nosotras sabía, pero esto ha puesto en evidencia esa situación. Nunca hubo esta forma de inclusión. Acá estamos hablando con amigas y amigos de 5 continentes, de una cantidad de países, y nunca hubo la terrible exclusión de quienes en este momento no tienen acceso a la red. Y nunca hubo formas de violencia doméstica, de violencia de las queridas hermanas y hermanos LGBTIQ+, que se ha incentivado la violencia de género de una manera terrible durante este periodo. Todo se ha visto multiplicado. Así que qué bien que Ana María nos lo traiga a colación. Y lo dejé para el final a mi querido, entrañable hermano Hrothrik, mi entrañable hermano Rodrigo. Yo una de las primeras cosas que le dije cuando fue alumno mío por primera vez, qué honor para mí, fue si él sabía qué significa su nombre, Hrothrik, el jefe con honor, el jefe con honra, y que además es el segundo nombre de mi primer hijo. Y la cuestión es que él planteó un tema que me involucra de una manera muy especial porque he trabajado, como él lo ha dicho, he investigado en particular el pensamiento del nazismo, del fascismo italiano y demás. A mí me encantó la exposición tuya, Hrothrik, me encantó la exposición tuya. Quiero, por favor, simplemente dejar aclarado algo, porque por el poco tiempo de que disponías y que cumpliste maravillosamente, no lo pudiste esclarecer y no quiero que nadie se vaya pensando, o sea, lo de que los judíos eran ricos era, como bien dijiste, un mito. O sea, se exhibió la imagen de algunas familias judías ricas. Ahora, la mayoría de los judíos de Alemania pertenecían rigurosamente a la clase media y clase media baja. Eran comerciantes la mayoría, y no comerciantes ricos, comerciantes de menudeo, comerciantes de pequeñas tiendas. Había pocos judíos integrando el proletariado industrial y el proletariado agrario, eso es verdad, pero la mayoría eran incluso, había muchísimos judíos que eran empleados públicos de baja categoría y que quedaron sin trabajo con estas leyes que vos tan correctamente mencionaste, las leyes raciales de Nuremberg de 1935, se quedaron sin trabajo. Ahora, cuando los nazis ocupan
Polonia, ocupan Checoslovaquia, ocupan los territorios de Rusia, de Ucrania, la enorme mayoría de los judíos que están en estos territorios y que son la mayor parte de los que van a morir en los campos de exterminio, son pobres, pero pobres, pobres. Pobres, pobres. Yo me acuerdo cuando recorrí la región judía o predominantemente judía de Polonia y veía las fotografías que me mostraban de los judíos antes del Holocausto, y uno veía una gente pero pobre a un nivel realmente que daba lástima, ¿no? Que daba lástima. Las casas de los shtetl, de los pueblitos de predominancia judía en Polonia, eran casas muy pobres, muy humildes. La enorme mayoría de los judíos y judías que mató Hitler y sus queridos amigos en los campos de exterminio eran gente muy pobre. O sea, fue una vez más ese arte que tienen algunas personas de mentir, mentir y mentir, pero mentir de tal manera que las personas tiendan a creer lo que están diciendo, ¿no? Y de esa manera colocar mitos, a ver, perdón por insistir, Rodrik querido, perdón por insistir en esto, pero por ejemplo, como el mito que el señor presidente de tu hermoso país ha llevado al discurso el otro día cuando dijo: "Ten que dejar de ser un país de maricas", ¿no? El mito de que las personas homosexuales son cobardes, que es tan mito como el creer que las mujeres son cobardes, ¿no? Estos son todos mitos que se colocan y que alguna vez he escuchado todavía al día de hoy decir: no, porque la hombría, hay que tener hombría, porque hay que tener, sea usted un hombre. Dice: mire, usted nunca vio un parto, ¿no es cierto? Usted nunca vio un parto, porque si usted viera un parto, usted se enteraría que si existe un ser humano valiente, por definición, es la mujer, mi hermano, es la mujer. Es la mujer, porque si el parto lo tuviéramos los hombres, la humanidad se habría extinguido hace mucho tiempo. Porque yo no paso por un parto. Yo no te paso por un parto. Y yo no entiendo cómo las mujeres no se hacen cesárea y quieren tener el parto natural y sufrir de una manera apocalíptica. Y después vienen unos y dicen que son cobardes. Por favor, ¿vos sabés lo valiente que es vivir una vida como persona homosexual o transexual en los países de porquería en los que nosotros vivimos? ¿Vos sabés la valentía que tenés que tener para salir del closet? La valentía que tenés que tener para mostrar en una universidad, decir: aquí está mi novio, aquí está mi marido, los invito que me voy a casar, soy fulana de tal, me voy a casar con mengana de cual. ¿Sabéis la valentía que tenés que tener? Hay que callarse la boca a veces un poco. Queridas amigas y queridos amigos, gracias por habernos brindado otra tarde de aprendizaje y de enseñanza. Gracias por hacernos ver que la pedagogía, como decía el gigante Paulo Freire, viva Paulo Freire, aguante Paulo Freire, no es pedagogía de respuestas, es pedagogía de preguntas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más eventos. Gracias, gracias, gracias. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Hasta luego.